dinámica del movimiento circular y, como para empezar, propongo algunas metas de aprendizaje que son bajadas en realidad de los objetivos generales de la materia, que sería comprender e interpretar las causas de la rotación y del equilibrio de rotación en dispositivos rotativos relacionados con el ambiente y las energías. Después, identificar las variables que intervienen en la dinámica de rotación y las leyes físicas que las vinculan para resolver situaciones problemáticas relacionadas con el ambiente y la energía. Bueno, y estas dos es aplicar el método científico cuando hagan algún experimento, era la idea, y fortalecer actitudes críticas y reflexivas frente a la divulgación científica y a las problemáticas ambientales y energéticas. Que les había hecho y ahora están acá escritas era: ¿cuál es la causa del movimiento circular uniforme? Bueno, dijimos que tiene que haber una fuerza que produzca el cambio en dirección de la velocidad, es decir, que si existe una aceleración que le llamamos aceleración centrípeta para el movimiento circular uniforme, tiene que haber una fuerza que se llama fuerza centrípeta. Y esta segunda pregunta que les hago, que me la contestaron bien, es: ¿cuál es la causa de que la Tierra gire alrededor del Sol? Bueno, obviamente que es una fuerza centrípeta. Pero la pregunta está destinada a que ustedes identifiquen o se den cuenta que las fuerzas centrípetas pueden ser cualquier tipo de fuerzas que hemos visto en Física 1. Nosotros en Física 1 vimos distintos tipos de fuerzas: la fuerza normal, la fuerza peso, la fuerza gravitatoria, la fuerza tensión, la fuerza de rozamiento, por ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes, en los problemitas que se les van a presentar en la guía, identifiquen cuál es la fuerza que está actuando para que los puedan resolver. En el caso que les muestro, la fuerza centrípeta, hay una fuerza centrípeta porque la Tierra está girando alrededor del Sol. Y esa fuerza centrípeta, o radial, o normal, se llamaba de cualquiera de esas formas. En este caso particular es la fuerza gravitatoria, es la fuerza de atracción que ejerce el Sol sobre la Tierra y la Tierra sobre el Sol. Pero, por ejemplo, en el ejemplo del caso de una boleadora que yo estoy haciendo girar, la fuerza centrípeta ahí va a ser la tensión de la soga. Y si hablamos del auto que agarra la curva, la fuerza centrípeta ahí va a ser la fuerza de rozamiento. O si la curva tiene peralte, la fuerza que lo va a mantener dentro de la curva y va a estar dirigida hacia el centro, que es la fuerza centrípeta, va a ser una fuerza de peralte que se le llama, y que va a ser la descomposición de la fuerza peso también. Entonces, en cada problema de movimiento circular, ustedes van a tener una fuerza centrípeta que va a tener distintos nombres dependiendo del sistema que estén analizando. Siempre se va a llamar fuerza centrípeta, pero puede ser una fuerza de tensión, puede ser una fuerza gravitatoria, cualquiera de los tipos de fuerza que vimos, hasta puede ser una fuerza normal, esa fuerza centrípeta. Eso es lo que les quiero aclarar con esta filmina. Bien, y acá ya empezamos, o bueno, es la parte expositiva que preparé para hoy, es que en el caso que tenemos un cuerpo puntual, nosotros en física vamos a ver que puede tener un movimiento circular uniforme o un movimiento circular uniformemente variado. Si tiene un movimiento circular uniforme, cuando yo sume las fuerzas haga la sumatoria o haya la resultante de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, voy a hallar que la resultante no me da cero, a pesar de que es uniforme, no me da cero, me va a dar una fuerza que la vamos a llamar fuerza centrípeta, y va a ser la única fuerza que va a estar actuando sobre el cuerpo. Y cuando yo tenga un movimiento circular uniformemente variado, la sumatoria de las fuerzas nuevamente no me va a dar cero, pero me va a dar dos fuerzas. Me va a dar la fuerza centrípeta, igual que en el movimiento circular uniforme, y también me va a dar una fuerza tangencial, que va a ser la causa de que el cuerpo tenga una variación en el módulo de la velocidad. Entonces, vuelvo para arriba y digo: dinámica del movimiento circular. ¿Qué quiero ver hoy que ustedes no vieron en Física 1? ¿Cuáles fueron las causas o cuáles son las causas del movimiento circular? La causa del movimiento circular para un cuerpo puntual, porque después vamos a ver para un cuerpo extenso o sólido rígido, para un cuerpo puntual, las causas son
o la fuerza centrípeta o la fuerza centrípeta y tangencial según el tipo de movimiento que tengamos. Si es movimiento circular uniforme, va a ser la fuerza centrípeta normal, que también se le llama, y si es variado, va a estar también la fuerza centrípeta, pero va a haber otra fuerza que es la fuerza tangencial y que va a ser la que me va a producir el cambio en el módulo de la velocidad. Acá acuérdense que el módulo se mantenía, que lo que cambiaba era la dirección y que la causa es la fuerza centrípeta. Y acá tenemos dos cambios en la velocidad. Un cambio en la dirección por culpa de la fuerza centrípeta y un cambio en el módulo por culpa de la fuerza tangencial. Matemáticamente hablando, vamos a decir que si el movimiento es movimiento circular uniforme, esta filmina es como la parte matemática. Vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas me da una fuerza o la resultante, cuando hablábamos de sumatoria de fuerzas hablamos de resultante, me da una única fuerza que se llama fuerza centrípeta y que va a hacer que el cuerpo adquiera una aceleración centrípeta, y si aplico la segunda ley de Newton va a ser igual a masa por aceleración centrípeta, el valor de esta fuerza. ¿Bien? Y esa aceleración centrípeta yo acá la reemplacé por una de las fórmulas que ustedes tienen, pero si ustedes miran el formulario que se han hecho para rendir o para hacer los parciales, van a tener varias formulitas a través de las cuales pueden sacar esta aceleración centrípeta dependiendo de los datos que tengan. ¿Bien? Acá hay otra fórmula, pero ustedes tenían, yo recuerdo de las filminas del año pasado, tenían un listado bastante largo a través del cual de distintas fórmulas podían sacar el valor de esta aceleración radial o centrípeta. Y para el caso de un cuerpo puntual con movimiento uniformemente variado, matemáticamente hablando, vamos a decir que tenemos dos fuerzas, la fuerza centrípeta, que tiene la misma fórmula que la anterior, que es masa por la aceleración centrípeta, y la fuerza tangencial, que según la segunda ley de Newton también va a ser masa por aceleración tangencial. Y acá les recuerdo que la aceleración tangencial la sacábamos con esta fórmula. Aceleración tangencial era igual al radio por la aceleración angular. Esta aceleración angular, nosotros, bueno, teníamos, ya les voy a mostrar otras filminas en donde tenemos la fórmula de donde las podemos sacar, o la suelen tener de dato también, a esta aceleración angular, que les va a aparecer solo para el caso de que el cuerpo tenga un movimiento uniformemente variado. ¿Bien? Y después, otra formulita que ustedes van a tener que estar utilizando para resolver los problemas es hallar la resultante total de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y como debido a que la fuerza centrípeta y la fuerza tangencial forman un ángulo de 90 grados, lo puedo calcular con Pitágoras a esta resultante mediante esta fórmula. ¿Está? Entonces, ¿a qué se debe a que puedo usar esta fórmula? A que no nos tenemos que olvidar que tanto la fuerza centrípeta como la tangencial son perpendiculares. Pero es que quiero ver, acá tengo un dibujo de un movimiento circular uniforme. ¿Cómo me doy cuenta que es un movimiento circular uniforme? Porque si miro el módulo de la velocidad, siempre es el mismo. Lo que sí cambió fue la dirección. ¿Qué es lo que hace que cambie la dirección? Es esta fuerza centrípeta, que es una resultante en realidad, pueden ser varias fuerzas, es la resultante, pero me da centrípeta. Y otra cosa que muestra este gráfico es que si se corta acá esta fuerza centrípeta, acá el ejemplo es el de una boleadora o de una bola que está unida a una cuerda y que rota alrededor de un punto. Si se rompe la cuerda, la bola va a salir disparada tangencialmente. Un trineo con masa de 25 kilogramos descansa en una plataforma horizontal de hielo prácticamente sin fricción. Está unido con una cuerda de 5 metros a un poste clavado en el hielo. Una vez que se le da un empujón, el trineo da vueltas uniformemente alrededor del poste, y dice, si el trineo efectúa 5 revoluciones completas cada minuto, calcule la fuerza que la fuerza ejerce sobre él. Entonces, lo primero que voy a hacer y que yo les recomiendo
porque ustedes cuando vayan al parcial o al trabajo práctico, yo no les voy a decir qué tipo de movimiento es ni nada. Una de las cosas que tienen que hacer es usted identificar qué tipo de movimiento circular es. Primero se trata de un cuerpo puntual. Tendrían que identificar eso y después tendrían que identificar si es movimiento circular uniforme o si es movimiento circular uniformemente variado. Acá está el título, pero ustedes lo van a tener que identificar según el enunciado. Entonces, yo lo primero que les recomiendo que hagan es, como el dibujito, la cuerda es de 5 metros, es decir, que el dato que me está dando acá es que el radio es de 5 metros. Y Otro dato, también dice que da vueltas uniformemente, así que claro, bueno, exacto. Dice, el trineo da vueltas uniformemente. Entonces, al decirte esto, ya te tenés que dar cuenta que es un movimiento circular uniforme. Dice, la masa es de 25, es de 25 kilogramos. La fuerza que va a estar actuando, ¿cómo se va a llamar? Más allá de que no me la pide el problema. La fuerza que está actuando sobre el cuerpo, ¿cómo va a ser? ¿Fuerza qué? de tensión. Centrípeta. Bien, fuerza centrípeta de tensión. Perfecto. Es una fuerza centrípeta, es la única que hay, y esa fuerza centrípeta va a ser la tensión porque es una soga. Perfecto. Muy bien. Voy a escribirlo. Movimiento circular uniforme. Supongamos que no tenga el título. Dice, si el trineo efectúa 5 revoluciones completas cada minuto. Bueno, acá me está dando un dato. La velocidad angular tenía que ser el número de radianes, los radianes, por unidad de tiempo. Nos la da en RPM, lo tenemos que pasar. Claro, lo tienen que pasar. Entonces acá les da 5 revoluciones por minuto. La voy a tener que convertir. Entonces, para convertirla, voy a hacer factor 1 y voy a decir, una revolución son 2 pi radianes. Y en vez de minuto, porque está por minuto, lo tengo que pasar a segundo. Así que acá digo, un minuto son 60 segundos. Entonces, este resultado me va a dar, acá lo hago, hice el cálculo yo aparte, 0,52 radianes sobre segundos. Calculo el valor de la fuerza que la cuerda ejerce sobre él. Entonces, mi incógnita acá es el valor de la fuerza. Este problema es diferente a los que vimos en física 1 porque como estamos viendo dinámica, nosotros tenemos que averiguar algo que esté relacionado o utilizar la fórmula de fuerza en algún lado, ¿no? Entonces, según la segunda ley de Newton, decíamos que la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. La masa del cuerpo la tengo, es 25 kilogramos, y lo que tendría que ver es cuánto es la aceleración centrípeta. Entonces, tendría que buscar una fórmula de aceleración centrípeta que con estos datos yo pueda calcular. ¿Qué fórmula puedo usar acá con estos datos que tengo para calcular la aceleración centrípeta? ¿Puede ser la angular al cuadrado por el radio? Exacto, muy bien. ¿Mercado sos vos? Sí. Sí, está bien. Esa es la fórmula una de las fórmulas que tenían, y con el dato que tenemos, como tenemos omega, que es la velocidad angular, la elevamos al cuadrado por el radio, vamos a obtener así el valor de la aceleración centrípeta. Si yo hago este cálculo, me va a dar 0,52 al cuadrado por el radio, que es 5 metros. Acá lo estoy poniendo así en unidades, pero debería ser en unidades para que me den metros sobre segundo al cuadrado. Y ese valor me da 1, ¿cuánto? 35. Bueno, 1,35 metros por cada segundo al cuadrado. Perfecto. Entonces acá tengo el valor de la aceleración, lo voy a poner acá. Este es un cálculo auxiliar que yo hago. Entonces pongo el resultado acá, 1,35 metros por cada segundo al cuadrado. Y eso me va a dar la fuerza centrípeta.
Así que la fuerza centrípeta va a ser igual a 34 más o menos me da. 34, como es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, newton.